Por motivos políticos, muchos argentinos fueron condenados por las dictaduras militares al destierro y al desarraigo. Frente a la adversidad, se impuso la hermandad de otros pueblos, la esperanza, nuevos lazos y oportunidades para desarrollar sus capacidades y talentos. México ofreció refugio a miles de argentinos que con el tiempo se reconocen en una doble lealtad. A ellos se les llama los Argenmex. Esta gentileza británica. Está. Ese cacho de pan también. You like a cup of tea? Por ejemplo, que es una grosería servir la mermelada de esta manera, pero bueno, mi falta de educación. Vas a preparar unas tostaditas con un poco de dulce de berenjena. Muy bien. La madriguera es una historia, si se quiere, de amor, ¿no? De una niña que tiene un maestro de inglés. Y ese maestro de inglés es amigo del padre. Ese Sarmiento decía que un día yo había regresado de la escuela de luto porque había muerto un pájaro. Entonces dije, Sarmiento. Y era ese profesor de inglés que Noé había conocido y era amigo de él en Buenos Aires. Es decir, el paso del tiempo, él le cuenta, un día estoy saliendo con una chica de mercado. ¿Quién? Le dice él. Con tu nuna, la hija de José Antonio Mercado. Pero no te puedo creer, es una niña, era mi niña. Y ahí se generó una situación tan mágica que yo en el acto decidí casarme con Noé. Ahí empezó un largo viaje que continúa todavía. Bueno, nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el límite con La Pampa, casi en la frontera de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, llamado Rivera, en un pueblo judío fundado en 1905, más o menos. Con la crisis, mi viejo tenía un gran almacén y naturalmente los chacareros le compraban a él, ¿no? Y cuando se produjo la crisis, estos chacareros se fundieron todos se fundieron, se fueron a la ruina y no pudieron levantar los pagarés. Y mi viejo se hundió con ellos. Entonces yo lo comparaba eso indirectamente con, digamos, el comportamiento de los grandes exportadores, de los sojeros, de los estancieros que padecieron la crisis, pero no se arruinaron porque ellos sí ejecutaban a los campesinos, a los chacareros, a los deudores, sí los ejecutaban. No, eso no, fueron implacables. Mi viejo no. Y bueno, y es un recuerdo cálido que tengo de mi viejo por esa razón, ¿no? Pero la llegada a Buenos Aires fue la magia definitiva para mí, ¿no? Es decir, esta ciudad deslumbrante, ruidosa, aparatosa, las estructuras de hierro de la estación de Constitución, el ruido, el bufido de los trenes, las calles, el asfalto que nunca había visto ni imaginado. Yo viví en un estado de deslumbramiento respecto de Buenos Aires desde que pisé, desde que desperté en Constitución, hasta ahora. Esa es una ciudad que me sigue inquietando, fascinando. Mi hermano, que nos visitaba, el que se había quedado en el campo, que nos visitaba, se había robado un libro de una antología de Rubén Darío. Y pensó que yo la tenía que tener, o qué sé yo, me la trajo. Pero la lectura de Darío me hizo pensar, me hizo sentir una cosa muy importante y que me parece que está en el
el fondo, en el fundamento de todo escritor, que es la idea de que se puede escribir. Pero se fue como acumulando una necesidad que se fue complementando con otras cosas, también propias de lo que ofrecía Buenos Aires. Empezar a ir al cine, empezar a escuchar música, empezar a hablar de la cosa, a leer libros, a tratar de tener libros. Yo nací en el 39 y para mí es muy importante esa fecha porque unos meses antes, en septiembre, mis padres estaban en Buenos Aires y estalló la guerra. El nacimiento mío se produce en Córdoba. Entonces hubo un tormentón de esos típicos de Córdoba, impresionante, que evitó o impidió que la partera llegara hasta donde mi madre estaba por parir. En el último año de la Escuela de Comercio, con otros amigos que estaban compañeros de clase, decidimos entrar a la Facultad de Filosofía y Letras. Porque es como que intuí que ser un autodidacta no me iba a servir. Mi infancia fue en un barrio de Córdoba, barrio General Paz. Era un barrio antiguo, pero nosotros estábamos medio en el borde, tanto que yo recuerdo que el único teléfono que había en los alrededores de mi casa era el nuestro. Es decir, ahí venían las novias a hablar con los novios, ahí se buscaba el médico. Ese era el único teléfono porque mi padre tenía cierta presencia política, fue concejal, fue diputado, fue abogado penalista. A mi padre le decían el Negro Mercado, José Antonio Mercado. Mi vida estudiantil fue un capítulo muy interesante para mí. Y bueno, y poco a poco le fui encontrando la vuelta y a pocos meses ya empecé a estar en el centro de estudiantes y a militar en el centro de estudiantes y al mismo tiempo trabajaba y una vida de una intensidad casi enfermiza, porque trabajaba a la mañana. A finales del 52 terminé, 53 me dieron el título y enseguida me fui a Francia. En el 55 yo tenía 15 años. Entonces en mi casa fue impresionante porque era no solo escuchar la radio, sino que estar a oscuras con una tía vieja que estaba aterrorizada y que no nos quería dejar salir a la puerta. Y un hermano mío, cuando se dijo que había que apagar todas las luces y oscurecer la ciudad porque iba a haber un bombardeo, él con un arma fue y tiró, tenía 12 años, tiró a las luces de la calle, ¿no? Bueno, ese episodio es muy, muy importante en la vida nuestra, porque ahí se dirimían una serie de posiciones. Mi hermana era antigolpista, un primo que eran medio troscos, otro primo estaba con la Revolución Libertadora, salió con armas, etc. Tuve un empleo entre burocrático y político, más burocrático que político, en el Senado. Y bueno, pasé como 3 años más o menos en un cargo burocrático, prosecretario del Senado, ¿no? O sea, pero tenía a mi disposición la biblioteca del Congreso, tenía una oficina muy buena, secretaria, etc. Y ahí empecé a escribir, justamente ahí escribí el libro sobre Quiroga, en ese periodo. Lo terminé en ese momento y el momento frondicista ahí lo publiqué, que fue en el año 59. Y luego en el 60 me ofrecieron, pero como un tiro al aire, ser profesor en Córdoba. Y audaz y responsable, acepté.
Y ahí empezó mi carrera como profesor, mi carrera profesional. Bueno, Noé fue uno de mis maestros de literatura argentina. Entré por primera vez en esa dimensión de la literatura argentina, que era entrar a una idea del país, a un reconocimiento de que uno vive en una sociedad que sufrió cambios y que la literatura los ha captado. En fin, en esa época era un poco un enfoque sociológico, o que se pretendía sociológico, de ligar la realidad con la ficción o la realidad con la literatura. Bueno, nació mi hijo Oliverio en el año 62, y en el año 64, por un impulso que yo tenía muchísimas ganas de venir a vivir a Buenos Aires. Aparte, Noé vivía en Buenos Aires, iba y venía, hacía la navette entre Buenos Aires y Córdoba, y finalmente nos mudamos a Buenos Aires. Trabajé haciendo correcciones de estilo, en fin, lo que se hace en una editorial. Y Noé seguía haciendo su viaje, daba clases en Córdoba, y ya tenía en Buenos Aires una cátedra. Entonces, entre los dos podíamos vivir de eso. Cuando viene Onganía, me echan de la Universidad de Córdoba. Digamos, me echan no con demasiados malos modales, pero tampoco con buenos modales, porque simplemente me liquidan el contrato que yo tenía. En el 66 nace mi hija, y ese año mismo nace en medio del golpe, ¿no? Del golpe de Onganía, casi en esos días. Ya estaba instalado en Buenos Aires, ¿no? Pero incluso tenía también un ingreso acá en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Aquí renuncié junto con el famoso lote de renunciantes, después de la llamada Noche de los Bastones Largos. Noé recibió una invitación para ir a dar clases a Francia, y bueno, decidimos que esa era la solución, por un tiempo irse, ¿no? Entonces mi mamá vino, y estábamos un día almorzando con ella. Bueno, todo parecía en armonía cuando ya se sabía que había aparecido ese cuerpo que no se sabía si estaba vivo o muerto, del Che. Y nosotros éramos muy amigos de Celia Guevara, la hermana de Ernesto, y justo cuando estábamos comiendo suena el portero eléctrico y era Celia, que venía a casa para decirnos que se había confirmado. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. La muerte del Che, esa cosa tan fuerte que nos ocurrió a los argentinos, fue la estela que fue quedando cuando nos íbamos a Francia en barco. Nosotros llegamos a una universidad del este, Besançon. Era una ciudad con un alrededor industrial, y a mí me dieron una changa, chamba o changa, que era historia de la civilización y de la literatura latinoamericana, algo. Fui como una especie de lo que se llamaba lector o lectora, encargada de cursos. Yo llegué en un momento en que estaban cambiando muchas cosas en Francia, desde el punto de vista filosófico, teórico, el estructuralismo que había hecho
había tenido una aparición deslumbrante unos años antes. Desde el comienzo de los 60 estaba ya en declinación y ya había muchas fuertes críticas al estructuralismo. Yo había estado obligada a dar en mi curso Juan Rulfo. Primero fue la novela de la Revolución Mexicana. Para eso yo tuve que estudiar mucho. Ese fue mi descubrimiento de México y también del lenguaje, idioma de los mexicanos, que por supuesto era desconocido para mí. Yo no sabía lo que era una milpa. Entonces tuve que buscar en diccionarios especializados para saber qué quería decir Rulfo cuando decía y las milpas estaban güereando. Imagínate eso, ¿qué iba a entender yo de eso? Cuando se desencadena el 68, nosotros vivimos toda esa experiencia por la radio, porque no teníamos televisor. Y entonces seguíamos las batallas por una radio y hasta altas horas de la noche. Bueno. Mayo del 68 fue una experiencia, un momento muy importante de esa permanencia en Francia, pero desde el punto de vista histórico, político, social, ¿no? Cuando llegué a la Argentina de regreso de Francia en el año 70, casi inmediatamente con un llamado Foro de Buenos Aires por los Derechos Humanos, ¿no? Intuitivamente quizás alguna gente pensó que me podía integrar y me pareció irrenunciable. Así que junto con Tununa estuvimos metidos en el llamado Foro de Buenos Aires por los Derechos Humanos, que culminó con una publicación en la que teníamos un registro de casi todas las tropelías que se habían cometido desde ese punto de vista durante el periodo del Longaniato. Había una cosa clara, que era que no se podía dejar de poner la cara, sea como fuere, ¿no? Y que además tenía que, para mí, siempre estar estrechamente vinculada al resto de mi tarea. Es decir, yo no pensaba que debía dejar mi desarrollo intelectual, mi pensamiento filosófico, mi amor por la palabra, que la tenía que dejar de lado porque había ocurrido lo de Trelew o tantas otras cosas que estaban ocurriendo. Empiezan efectivamente a suceder cosas. Se produce en el 71 el golpe en Bolivia. En el 73 se produce Chile. Durante ese tiempo era un tiempo muy movedizo, muy efervescente en la Argentina. Entonces, no sé por qué razón de pronto yo aparezco en una lista y entonces llegó la policía para hacer un allanamiento en mi casa. Esa historia del allanamiento ya fue bastante traumática. Y después, así como en el 66 había aparecido Francia como una opción, de pronto en el 74 aparece esa invitación a ir al Colegio de México para Noé. De hecho, la AAA me buscó, pero yo ya me había ido. Pero no me había ido saliendo de la Argentina en exilio, sino por un contrato que tenía en México, en el Colegio de México. Noé acepta la invitación y yo me quedo con mis hijos esperando que terminen las clases. Y se trataba de ir por unos 6 meses a México. Bueno, efectivamente nos fuimos.
Digo, lo de México tiene como antecedente lo inmediatamente anterior, que fue la experiencia de la Cátedra de Literatura Iberoamericana. Digo, el entusiasmo de los estudiantes, la adhesión de los ayudantes, los grupos de trabajo, y eso en relación también con una temática que era muy actual, pero además teóricamente bastante nueva, la actitud. No era hacer propaganda por vía de la literatura, ni exaltar los grandes valores, sino trabajar textos muy fuertes, textos muy importantes que daban una idea de una literatura muy poderosa, que era lo que yo quería defender. México me entró por los oídos, por los ojos, por el olfato. Fue una cosa, como un enamoramiento, como una excitación, como un eros que se despertó viniendo de un territorio de muerte, ¿no? Y empezaron a llegar argentinos, primero asilados en la Embajada de México, que llegaron los Puigros, llegó Esteban Rigui, llegó Héctor Sandler, llegó Pedro Gambide, un montón de gente llegó. Y no sé cómo, la verdad es que ni siquiera recuerdo cómo me vinculé con todos ellos, también como una cuestión que debía hacerlo. No había alquilado un departamentito en Mixcoac, y ese día, hay un día en que llega, toca el timbre y aparece Mara, la Madrid. Entonces me dijo, hay que anotar a los chicos en la escuela. Yo me quedé paralizada. ¿Cómo? Decidimos quedarnos y el colegio me albergó, me protegió y me permitió seguir trabajando durante unos cuantos años, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí ya tuve que encarar esas 2 o 3 posibilidades, 2 o 3 vías que para mí eran indisociables. Una era la de cumplir con el trabajo para el cual me estaban pagando y a satisfacción. El segundo era el trabajo con los argentinos. Y el tercero era el conocimiento del país y de América. Y yo no podía ser indiferente, no podía atarme a la exaltación de lo perdido. En materia cultural, digo, ¿no? Nos vamos 2 o 3 días después, Mara, Enrico Stefani, Noé y yo, al Colegio Madrid, que quedaba en la Revolución. Y en el Colegio Madrid nos atiende la directora de la escuela primaria y nos dice que no había vacantes. Esperen un momento. Entonces levanta el teléfono y se comunica con el director general de la escuela, un maestro Castillo, y le dice, estoy aquí con 2 matrimonios argentinos, necesitan inscribir a sus hijos. Yo creo que nosotros no podemos dejar nunca fuera a exiliados políticos. Fue tan conmovedor escuchar esas palabras en una persona que había vivido lo mismo, que había sido exiliada española en México, ¿no? Fue impresionante. Organizamos un grupo que se llamó Comisión Argentina de Solidaridad, al cual le dediqué mucho esfuerzo inicialmente. Y en ese grupo mis tareas o las tareas que yo había asumido era tratar de ver la cuestión de los que estaban llegando, porque empezaba a llegar mucha gente paulatinamente y llegaba gente en condiciones menos buenas que las nuestras, que las que estábamos ahí. Creo que hay cosas medulares de México que yo pude captar. Por ejemplo, la relación de los argentinos en el exilio con la figura de León Trotsky. Ahí, cuando nosotros llegamos, fuimos también pioneros entre los exiliados, que empezamos a ir a la casa de Trotsky. Es decir, empezamos a ir, quiere decir, habla de un continuo. Bueno, en mi caso, cada vez que llegaba un argentino íbamos de visita a la casa de Trotsky y, por añadidura, a la casa de Frida.
que quedaba la Casa Azul, a la que todo el mundo visita. Pero yo creo que la carga del exilio, política de estos exiliados, llevaba a ver esos papeles. El exilio se me aparecía como un inmenso mural riveriano. La idea surgió, en cierto modo, de ese enorme mural que hizo Rivera, que estaba en el Hotel del Prado. No lo recuerdo perfectamente, pero sí la imagen de una diversidad humana muy grande, en donde, bueno, yo de una manera medio irónica digo, un mural riveriano que incluía el chanta, el intelectual, el prescindente, el chistoso, es decir, todo lo que una comunidad de personas puede de pronto dar, en cierto, la picaresca de esa comunidad de argentinos. No, yo creo que el Argenmex se define por una memoria. Es decir, no es un desagradecido ni un olvidadizo. Es alguien que recogió una experiencia, que la incorporó y que la quiso validar o que la valida, ya sea por la pasiva, ya sea por la activa.